Hace poco, Crimea asestó un golpe doloroso a Putin. La victoria de nuestra península se acerca. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron gran éxito. Un golpe devastador para el Kremlin. La Federación Rusa está al borde del colapso. No pudo resistir los ataques ucranianos. La OTAN irrumpió en un momento histórico. Las últimas novedades occidentales en armamento llegan directamente de las fábricas al frente ucraniano. El fiasco de Putin, Aliyev asfixió a Moscú. Sobre todo esto en nuestra emisión El Punto de Inflexión, el golpe final. Crimea está en llamas. Fuerzas Armadas, Ucrania avanzan a victoria. Destruyeron defensa antiaérea y flota rusa. La península está en llamas. Los ocupantes abandonan sus posiciones. El pánico se ha apoderado del ejército de Putin. ¿Acaso ha llegado el momento de cortar Crimea de Rusia? No se pierdan más adelante las épicas revelaciones. Crimea bajo presión. La península temporalmente ocupada está en el centro de atención de los servicios especiales ucranianos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a hostigar cada vez más la península y a infligir derrotas al enemigo, y la información sobre operaciones exitosas de diferentes unidades aparece prácticamente cada semana. El tiempo de la ocupación temporal de la península de Crimea se está convirtiendo en un Chernóbil para los ocupantes rusos. A principios del verano, el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó por tercera vez el puente de Crimea. Los pilares submarinos resultaron gravemente dañados a nivel del fondo gracias a 1.100 kilogramos de explosivos. De hecho, el puente se encontraba en estado de emergencia. Y estos son los buenos drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que visitaron la base aérea de los invasores rusos en Bardiske, cerca de Simferópol, donde lograron impactar con éxito 2 helicópteros Mi-8. Su valor aproximado asciende a $30 millones. También fue alcanzado un remolcador ruso. Bajo la mira de los servicios especiales ucranianos también están los barcos rusos. Por ejemplo, el GUR destruyó un barco de la flota del Mar Negro cerca de Novorossiysk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania impactaron un barco que los rusos pusieron en funcionamiento en 2015, cuyo valor es de aproximadamente $60 millones. La flota del Mar Negro ha reducido drásticamente la actividad de sus operaciones marítimas en la vasta cuenca del Mar Negro a un mínimo histórico sin precedentes. La prueba más clara del éxito de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania son precisamente las operaciones especiales en el momento de la destrucción de los medios navales de la flota del Mar Negro. Y gracias a las exitosas acciones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y de la inteligencia ucraniana, se destruyó aproximadamente el 35% de los medios navales de la flota del Mar Negro. Y en este caso los especialistas atacaron un complejo ruso de radar que formaba parte del sistema de defensa aérea S-400 de la Armada, y aquí hay otro radar que pertenece al sistema S-500. La destrucción e incluso el daño de todos estos radares conduce a la neutralización de la defensa antiaérea rusa en Crimea, que actualmente está representada principalmente por regimientos de misiles antiaéreos. En la propia península de Crimea está en marcha una caza contra la defensa antiaérea rusa. Y Rusia se ha encontrado en una situación sin salida. Crimea es una trampa para la defensa antiaérea rusa que está siendo destruida de manera sistemática y planificada. Y esto se debe a que, en primer lugar, el territorio de la península de Crimea está aislado por sí mismo. Es un espacio cerrado. La ubicación de las zonas de posicionamiento, cambiarlas como si fueran guantes, cambiarlas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es imposible. Es decir, en un tiempo muy corto, la defensa antiaérea rusa en Crimea quedó cegada, y resolver el problema de reemplazar el sistema enemigo sin retirar sistemas similares de otros lugares simplemente no es posible. No solo se está afectando la capacidad de defensa del propio territorio de la península temporalmente ocupada, se trata de que esto agota en general la defensa antiaérea rusa. Es decir, en el propio territorio de la Federación Rusa, la destrucción de sistemas de defensa antiaérea no es un fenómeno tan sistemático y constante.
Pero precisamente en Crimea, donde sí ocurre, esto ya se ha convertido en un sistema de destrucción de estos complejos, obligando a Rusia a trasladar su defensa antiaérea desde la parte continental de su territorio hacia Crimea. Este agotamiento, esta presión sobre Rusia, la obliga a actuar como necesitamos para que podamos seguir destruyendo su sistema de defensa antiaérea. Durante los años de ocupación rusa, Crimea se convirtió en una base militar de Rusia, pero los ataques de las fuerzas ucranianas están destruyendo cada vez más la economía militar del país agresor y su logística. En general, por supuesto, también se prestará atención a las zonas de posicionamiento de esos sistemas de misiles en el territorio de la península temporalmente ocupada. Crimea es también lo mismo que Mirny, es Feodosia, son los aeródromos al fin y al cabo, y allí hay multitud de instalaciones militares relacionadas con unidades militares y así sucesivamente. Es decir, en general, hay bastantes objetivos en toda la península a día de hoy sobre los que se deben lanzar ataques, ya sea con drones kamikaze, drones de ataque, o con algo más potente, con una cabeza de combate más poderosa. Crimea es Ucrania, por eso las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán atacando objetivos militares y blancos legítimos hasta que los rusos abandonen la península y liberen los territorios temporalmente ocupados. Rusia está siendo destruida. Países escandinavos han golpeado. La industria de defensa de Ucrania ha superado expectativas. Un avance histórico. Dinamarca y Noruega han sorprendido. Ucrania está siendo abastecida con potentes sistemas de defensa antiaérea y drones. Se están construyendo campos de entrenamiento de una escala sin precedentes para nuestro ejército, justo ante los ojos del mundo. La artillería sueca está lista justo en la frontera. Basta una orden y avanzará como una nube negra hacia el frente para triturar a los rusos. Esto pone la piel de gallina. Rusia está en pánico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde de la victoria. De esto hablaremos en un instante. Los países escandinavos están con Ucrania. Durante el resto de 2025 y el siguiente 2026, Noruega asignará a nuestro país casi $8.500 millones. Además, los noruegos planean entrenar a militares ucranianos y participar en la defensa del cielo ucraniano, destinando casi $700 millones para la compra de sistemas de defensa antiaérea Patriot. Noruega también apoyará a Ucrania con otros $640 millones en forma de drones y tecnologías de drones. Cada país escandinavo tiene su propio enfoque, pero lo más importante que tienen en común es la fe en Ucrania. Es una ayuda sincera y lo que hoy es evidente es el uso de todos los métodos, formas y formatos posibles para ayudar a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que Noruega tiene una gran experiencia en la protección de la línea costera y el mar, gracias a la cual puede ayudar a los ucranianos. En Dinamarca se aprobó una nueva ley que permitirá al gobierno de Ucrania eludir más de 20 leyes y reglamentos para acelerar la construcción de instalaciones de defensa nacional. Entre ellas se encuentra la empresa ucraniana Firepoint, que fabrica los misiles Flamingo. Ante todo, ayudando a nuestro complejo militar industrial en su desarrollo y en la realización de nuevos proyectos. Esto es una inversión en nuestro complejo militar industrial, así como la implementación de innovaciones, entre ellas, por ejemplo, la conocida fórmula danesa. El dinero se invierte precisamente en el complejo militar industrial de Ucrania y, de hecho, esta fórmula danesa fue la primera en este sentido. Y ahora, sobre esta fórmula danesa, lo repito una vez más, hoy en día lleva ese nombre. Muchos países también han empezado a trabajar directamente con Ucrania para construir fábricas militares, establecer empresas, atraer a científicos, ingenieros y desarrolladores ucranianos y atraer a nuestra gente para trabajar en estas empresas. Suecia proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda, el 20º, por un valor de $836 millones. Entre las armas que se entregarán, hay 18 nuevos sistemas Archer como parte de los programas a largo plazo. $3,6 mil millones anualmente en los años 2026 y 2027, y $900 millones en financiación civil en el periodo de 2026 a 2028.
Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la artillería, es realmente lo que influye en el resultado de la batalla, es lo que ayuda en el combate, es lo que permite destruir no solo a la fuerza viva, sino también al enemigo, así como su equipamiento. Y la calidad de las armas escandinavas, especialmente en estos sistemas, es muy buena. ¿Qué importancia tiene para Ucrania la cooperación con Finlandia? Tomemos, por ejemplo, al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que en general probablemente es nuestro principal representante en la administración del presidente Trump. Él mantiene buenas y amistosas relaciones con la anfitriona de la Casa Blanca, y creo que gran parte de las iniciativas que logran implementarse en la compleja relación entre Ucrania y Estados Unidos se deben ante todo al presidente de Finlandia. Los países escandinavos son economías sólidas que con cada año de guerra en Ucrania aumentan cada vez más sus presupuestos de defensa, en particular con el objetivo de ayudar a nuestro país. De este modo, estos países no solo ayudan a Ucrania, sino que también crean un ejemplo para la defensa y la cooperación con nuestro Estado. Un éxito espectacular de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La tríada ucraniana irrumpió en Rusia. El dron Lyuty y los misiles Palianitsia y Flamingo arrasaron el territorio enemigo. En el Kremlin observaron todo esto desde las primeras filas. Por alguna razón, no se mostraron generosos con los aplausos. Golpes precisos y ausencia de piedad, la catástrofe está cubriendo gradualmente a Rusia. El ejército de Putin se está cambiando a burros. Los ocupantes están en pánico, Putin entre lágrimas, el imperio se desmorona ante sus ojos. Tienen que ver esto ahora mismo. Del incendio se eleva humo negro. Las llamas no pudieron ser controladas durante 5 días. Hace un mes, los drones destruyeron 6 tanques de la nueva refinería de Shashtinsk en la región de Rostov. Esta es la empresa que tiene un significado estratégico para el enemigo. Y este dron recorrió casi 2.000 kilómetros hacia el interior de la Federación Rusa y atacó una base de automóviles en la República de Komi. Superan distancias récord, lo principal es que golpean fuerte y con precisión en el objetivo. El mes pasado fue el récord de toda la guerra en cuanto al número de ataques a instalaciones rusas del sector de combustibles. Casi una veintena de ataques exitosos a refinerías, estaciones de bombeo y vagones con combustible. A algunos objetivos los drones llegaban incluso varias veces. En esto radica toda la destreza de nuestros diversos y verdaderos equipos. Algunos de ellos detectan, abren corredores, trazan rutas, rodean, agotan. Es decir, ya se están utilizando señuelos para agotar el sistema de defensa antiaérea del enemigo y emplear precisamente el tipo de dron que sea más adecuado para cada objetivo concreto. Así continuó durante este mes. Hace unos días, tras un ataque con drones, la planta de Kirish tuvo que detener su trabajo. Esta empresa en la región de Leningrado producía alrededor de 20 millones de toneladas de petróleo al año. En general, según datos de Reuters, Ucrania ya ha logrado dejar fuera de servicio al menos el 17% de la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Los economistas califican esto como un indicador crítico para un país que funciona como una gasolinera. Los analistas consideran que el 15% es un umbral crítico, es decir, 17 ya supera ese límite. La exportación se complica aún más bajo los ataques y la logística de los ocupantes. Hace unos días, en la región de Leningrado, varios trenes de carga se descarrilaron en 2 tramos a la vez. En uno de ellos había 15 vagones cisterna con combustible. Drones aliados también visitan los puertos petroleros. Hace un mes ardió la terminal de exportación en Ust-Luga. Y en el puerto de Primorsk, el SBU atacó los tanques de la flota petrolera de la Federación Rusa. En este puerto realmente se puede debilitar hasta un 20% de las exportaciones de productos petroleros de la Federación Rusa. Y las consecuencias de los ataques no se hicieron esperar. Según Reuters, Transneft advirtió a los productores que probablemente tendrán que reducir la extracción.
Y todo esto después de los ataques a importantes puertos de exportación y refinerías. Esto afecta la reputación de Rusia como proveedor estable de petróleo, incluyendo a la India y otros países a los que exportan a través de los puertos del Mar Báltico. Estos son enormes golpes para el país que permiten desestabilizar la economía rusa y debilitar su retaguardia. Y si antes la desestabilización de la economía y el colapso de la retaguardia eran más bien amenazas en las que los rusos no creían, ahora ya forman parte de su realidad. Los precios en las gasolineras locales están subiendo. Desde principios de año, la gasolina ha subido 1/3, en algunos lugares casi la mitad, incluso en ciudades a miles de kilómetros del frente. El combustible ha desaparecido por completo en algunos sitios. Todo esto fue realmente un clavo más en el ataúd. En Rusia decidieron ahorrar en el rubro de Denford. Denford, 2,6 billones. Rublos, ¿qué es ese Denford? Es un pago adicional a los distribuidores de combustible por venderlo en Rusia a un precio fijado por el gobierno. Sin este pago adicional, no es rentable vender combustible. Y en mi opinión, esto mismo explica por qué en algunas regiones de la Federación Rusa, en el lejano oriente, cuando nuestros drones aún no llegaban tan lejos, desapareció el combustible. La situación no es mejor en los territorios temporalmente ocupados. Los activistas del movimiento Cinta Amarilla informan que los ocupantes no llevan gasolina a Nueva Kayovka y Tabrisk. Y esto a pesar de que en las ciudades no hay luz, los rusos destruyeron las líneas eléctricas. Como consecuencia, las tiendas están cerradas y los medicamentos se echan a perder en las farmacias. Pero lo principal es que la escasez de combustible la empieza a sentir gradualmente el ejército del país agresor. Vemos cómo el Estado ruso utiliza cada vez menos equipo militar. Esto no solo se debe al uso activo de drones en el frente, sino también a los ataques activos contra sus refinerías de petróleo, es decir, a la reducción de su capacidad para suministrar combustible. Actualmente, los fabricantes ucranianos pueden ofrecer a nuestros defensores bastantes opciones de armas de largo alcance para atacar en lo profundo de Rusia. Estos son el dron Lyuty, los misiles Palianitsia y Flamingo. Hay suficientes desarrollos que han superado con éxito las pruebas. Lo principal ahora es escalar la producción para que cada mes siguiente supere el récord del anterior. El aumento de los ataques al sector energético de la Federación Rusa en invierno puede tener un efecto inesperado. Bueno, por ejemplo, llegan los fríos, la ciudad de Moscú. Un impacto en las redes de distribución de gas de Moscú durante fuertes heladas. O en el sistema energético. Organizar un bloqueo en Moscú y ver qué sucede allí. Si hay más ataques de este tipo, desestabilizar Moscú y San Petersburgo, muchas cosas pueden pasar en Rusia, que la retaguardia será derribada. Y en general podríamos hablar de la posibilidad de sacar a Rusia de la guerra por completo, porque simplemente no habría posibilidad de continuar esta guerra. La misión de bloquear Moscú no es tan irrealizable. Especialmente si se tiene en cuenta que los drones ucranianos ya desde hace tiempo y con éxito superan distancias mucho mayores que la que hay de Kiev a la capital rusa. Y la cantidad de ataques sigue aumentando. Nuestros drones de largo alcance obligan a Rusia a cancelar celebraciones masivas, a cerrar temporalmente centros comerciales y restaurantes. El Kremlin ya no puede garantizar la seguridad en la retaguardia. En la sociedad rusa cada vez se siente más el látigo ucraniano y cada vez hay menos analgésicos mediáticos para el pueblo. Detalles de Nino Klomitsky en Genkominsky, canal de televisión Inter, maratón de noticias únicas. Un giro inesperado de los acontecimientos. Azerbaiyán salió en defensa de Ucrania. Y un verdadero shock para Putin. El apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas y municiones se está convirtiendo en realidad. La influencia de Rusia en el Cáucaso finalmente se ha desplomado. El Kremlin está perdiendo el control sobre la región. Y este es el primer golpe de derrotas catastróficas. Las reglas del juego han cambiado. La Federación Rusa está al borde del colapso. No se pierda los primeros detalles sobre este sonado fracaso a continuación. Azerbaiyán podría levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania y enviar su equipo soviético al frente. Y en los medios apareció información de que en Azerbaiyán se está desplegando la producción en serie de municiones de artillería para Ucrania. En Azerbaiyán se ha acumulado bastante armamento, incluso desde la época de la Unión Soviética.
Sí, y ya esas armas que Azerbaiyán compró estaban listas para la desocupación de su territorio. Decir que allí hay realmente muchísimas armas, considerando la escala de nuestro frente y la conducción de la guerra, por supuesto que no. Pero para Azerbaiyán esas cifras son bastante sólidas e impresionantes. Después de que los rusos derribaron un avión azerbaiyano cerca de Grozny y no reconocieron su culpa por lo sucedido, Azerbaiyán tomó el camino de la guerra. El presidente Aliyev se puso públicamente del lado de Ucrania y llamó a Rusia ocupante. Y creo que esto está en sintonía con el deseo del pueblo ucraniano de nunca aceptar a un ocupante. Este es el principal consejo. Esto es lo que hicimos nosotros. Creo que en el propio Azerbaiyán recuerdan perfectamente quién trajo la guerra a su tierra, que formalmente fue el ejército, la ocupación de Nagorno-Karabaj, pero con todo el apoyo militar, político y financiero, por desgracia, de la Federación Rusa. Y más aún, ¿quién controlaba el Nagorno-Karabaj ocupado a través de los llamados fuerzas de paz? Pues los rusos. En el foro de la OCDE en Pekín, Aliyev le dio la mano a Putin muy fríamente y de forma demostrativa no quiso comunicarse con él. Eso fue simplemente un acto institucional contra nuestro pueblo. Nosotros no somos responsables del deterioro de las relaciones. Respondemos de manera constructiva y legal, pero nunca toleraremos ningún signo de agresión o falta de respeto hacia nosotros. No aceptamos la hostilidad ni la agresión. En Rusia tampoco se quedaron atrás y comenzaron a tomar represalias brutales contra los representantes de la diáspora azerbaiyana. Incluso mataron a 2 agentes de seguridad. Algunos sufrieron lesiones en la columna y órganos internos. Si Azerbaiyán no hubiera intervenido, las víctimas podrían haber sido cientos de veces más. Que ellos realizaban actividades de inteligencia en el territorio de Azerbaiyán en interés de la Federación Rusa. Es decir, fue una respuesta asimétrica bastante evidente. Pero el verdadero golpe bajo fue la firma, por parte de Azerbaiyán y Armenia, de un acuerdo de paz en Estados Unidos, con lo que dejaron completamente de lado a Rusia como socio y mediador permanente. La influencia de Rusia en el Cáucaso está desapareciendo. Armenia y Azerbaiyán planean poner fin definitivamente a las hostilidades, abrir el comercio, restablecer las comunicaciones de transporte, las relaciones diplomáticas, así como respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno. Ahora Rusia ha comenzado a bombardear depósitos de petróleo y estaciones de distribución de gas azerbaiyanas en Ucrania. Por ahora, Azerbaiyán está brindando únicamente ayuda humanitaria a Ucrania, pero todo podría cambiar muy rápido. Hasta el momento hemos proporcionado ayuda humanitaria y financiera por un valor de 40 millones de euros. Y esta ayuda continúa. Es completamente transparente y tiene un carácter humanitario. Hemos implementado varios proyectos de infraestructura social en la ciudad de Irpin y seguimos haciéndolo. Ustedes saben que los niños ucranianos nos visitan regularmente. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar. Según información proporcionada por fuentes internas y confiables, allí podría haber varios cientos de unidades militares, incluyendo lanzacohetes Grad, y creo que hasta 80 de ellos, lo cual es una cantidad considerable. En realidad, un refuerzo de este tipo de equipamiento en una zona concreta del frente puede fortalecer seriamente nuestras posiciones. Además, allí también se están reuniendo cientos de unidades de equipo militar, aún de fabricación soviética, como los mismos BTR y BMP, que tampoco le vendrían nada mal a Ucrania. Teniendo en cuenta los nuevos intentos de los rusos de perjudicar a Azerbaiyán, muy pronto las armas azerbaiyanas podrían aparecer en la primera línea ucraniana. La OTAN golpea a Rusia. La misión Centinela del Este ya ha trastocado los planes del Kremlin. La alianza ha unido fuerzas. Putin sigue cada paso con tensión. Europa se prepara para las consecuencias. La Federación Rusa bajo serio ataque.
¿Lograrán contener a los ocupantes y cambiar el rumbo? Vean los detalles a continuación. España, Italia, Reino Unido y Suecia han anunciado su adhesión a la iniciativa de la OTAN Centinela del Este, en la que ya participan Dinamarca, Alemania, Francia y Chequia. Todo esto ocurre como resultado de un incidente en el que decenas de drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia. El comportamiento imprudente de Rusia es extremadamente peligroso. Rusia ha violado el espacio aéreo de la OTAN. Por eso debemos demostrar claramente nuestra determinación y nuestra capacidad para defender nuestro territorio. Precisamente para eso está destinada la Operación Centinela del Este. La adhesión de nuevos países al Centinela del Este, por supuesto, es algo positivo, pero surge una pregunta. ¿Es esto solo una señal política o un verdadero fortalecimiento de las capacidades de combate de la OTAN? Es una señal política de que, al menos en Europa, hay unidad y disposición para sincronizarse ante la amenaza militar por parte de la Federación Rusa. Y no solo eso, pero por otro lado, como ya mencioné antes, es una oportunidad real para que todos comprendan el peligro que representa la Federación Rusa, sentir la guerra moderna y estar preparados para cualquier cosa. Tras años de un enfoque cauteloso y acciones limitadas, ahora la OTAN demuestra su disposición a actuar con mayor determinación. Y lo más importante es que Ucrania puede ayudar en esto. Por eso ahora se va a ampliar la producción de sistemas antidrones en territorio ucraniano. Comienza a funcionar un programa conjunto más eficaz. Entre los países europeos aliados de la OTAN, esto se realiza en el marco de la iniciativa Guardián del Este, para que en el territorio de Ucrania también se lleve a cabo la formación correspondiente del personal y se amplíe la producción. La frontera oriental de la OTAN en Polonia debe estar protegida al máximo. Estas acciones decisivas de la OTAN también tienen ciertos aspectos positivos para Ucrania. De hecho, los polacos han comprendido la verdadera amenaza por parte de la Federación Rusa y se han centrado en la cooperación precisamente con Ucrania para contrarrestar estos riesgos. Porque las amenazas para Polonia, Ucrania, la OTAN y la Federación Rusa son absolutamente las mismas. Cuanto más sincronicemos nuestras acciones, cuanto más preparados estemos para responder a la amenaza rusa, mayor será también la fortaleza de la seguridad europea. Sin embargo, mientras en Rusia insisten en que nadie planeaba una agresión contra Polonia, en el propio país todos lo entienden perfectamente. No creemos en 20 errores en una sola noche. Pero ahora, en Polonia, sin duda estarán esperando a los drones rusos. ¿Pero se atreverá el Kremlin a repetir las provocaciones, enviando sus Shahed a ese país? La Federación Rusa quizás ha alcanzado sus objetivos. Hasta hoy, ha abierto un horizonte de posibilidades y, en esencia, ha reducido ese mismo umbral de dolor y la posibilidad de percibir cualquier acción en la articulación como algo realmente grave, algo que antes se interpretaba exclusivamente como una escalada, ahora ya se percibe como algo por debajo del umbral. Por eso creo que en el futuro la Federación Rusa seguirá realizando incursiones similares. Sin embargo, en el Kremlin no logran calmarse. Ahora amenazan a Polonia con una partición debido a las declaraciones sobre la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Incluso lograron dibujar un mapa, y aun después de todo esto, el Kremlin no detiene sus amenazas y provocaciones. Es decir, Rusia, que ha mostrado, de hecho ha roto el círculo entre Europa y Estados Unidos, ha puesto a prueba la seguridad de la OTAN, literalmente se ha comportado mal y hasta el final no está claro. El 14 de septiembre, el presidente de Polonia también firmó una resolución que autoriza la presencia en el país de tropas extranjeras de los Estados miembros de la OTAN. Por el momento, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo Yaderina Gutskalo.
Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.